Creo que ya podemos empezar. Muy buenas noches. Mi nombre es José Mauricio. Yo hago parte del equipo de inspiración y hoy les quiero compartir una información referente al tema de la salud. Básicamente es la historia de unos temas de mi vida, porque de alguna manera es más fácil entender un tema cuando alguien ya ha pasado por eso. Entonces, para comenzar, bueno, les cuento un poco de mí. Eh, yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. ¿Por qué estudié esta carrera? Bueno, yo quería de alguna manera ayudar a las personas, entonces yo me imaginaba haciendo un brazo biónico, cosas así de ese tipo. Entonces quería de alguna manera estudiar algo así. Bueno, en el camino no fue la decisión que tomé, pero entonces yo estaba inicialmente pensando entre la ingeniería electrónica o medicina, sí, porque quería ayudar a la gente. Tenía el tema allí de las enfermedades muy presente desde esa época. Entonces quería encontrar una forma de cómo ayudar a las personas. Bueno, en este proceso la principal inquietud que yo tenía era sobre los niños, porque los niños tenían cáncer. Eh, Uno empieza a pensar muchas cosas, tiene preguntas, tiene inquietudes. ¿Será que es un castigo de Dios? ¿Será que es un tema eh, de alimentación, intoxicación radioactiva? Bueno, muchas cosas que uno pudiera pensar allí a ese respecto. Entonces, ¿qué pasó allí? Yo empecé con el tema de qué estudiar. A la final, entonces, como les comento, decidí estudiar ingeniería, pero el tema siempre quedó allí presente. Las enfermedades, cómo puedo ayudar a las personas con las enfermedades. Entonces, inicialmente, ¿a dónde acude uno? Normalmente, pues acudimos a la religión para encontrar este tipo de respuestas. Quizás otras personas tengan otras fuentes de información o acudan a otras partes. Mi decisión fue buscar en la religión. Vengo de una familia católica, entonces siempre estuvo el tema allí de ir a las misas y todo. Entonces yo empecé a ir diariamente a misa porque yo quería encontrar respuestas. Quería encontrar la forma de cómo comunicarme o que un ser superior o de alguna manera entender todos estos temas que pasaban con respecto a la salud y en especial pues con los niños. Bueno, allí en esa búsqueda no duró mucho porque en realidad me di cuenta que no iba para ningún lado. Esto no me trajo respuestas, sinceramente. Pensé que solo estaba era perdiendo el tiempo allí. Entonces, ¿qué hice? Ahí empecé a buscar como otras fuentes de información, ¿no? Las respuestas en otras partes. Tenía una compañera donde yo vivía que ya es cristiana y bueno, entonces empecé a ir a una iglesia cristiana a ver si encontraba respuestas. Empecé a mirar temas bueno, allí hacen sanaciones y cosas así, y lo mezclan como con lo espiritual, la parte de las enfermedades. Tampoco me convencían mucho las respuestas y la mayoría se quedaba en dudas. Después empecé a buscar en otros grupos, estuve en grupos de Gnosis, que es algo así como metafísica. Entonces allí las enfermedades ya tenían un tinte más como energético. Sí, entonces ya uno mira que los chakras, que el aura y ahí se explican algunas cosas, pero igual no me convencía mucho la respuesta. Seguí en mi búsqueda con los temas de las enfermedades, a ver cómo podía encontrar cuál era la causa de las enfermedades. Y bueno, allí en esa búsqueda llegué al conocimiento de un médico que se llamaba Hammer, ya murió creo que el año pasado o antepasado. Es un médico alemán con muchísimas especializaciones, con un gran conocimiento. Y bueno, la historia de Hammer es como el inicio en la parte moderna de lo que es esta nueva medicina. Se le llama la medicina de Hammer o la nueva medicina. ¿Cuál es la historia de Hammer? Hammer pues tenía un hijo y el hijo murió en un accidente.
¿sí? Por una bala perdida. Y allí, posteriormente a este accidente, alrededor de unos 4 meses después de esto, él desarrolló un cáncer en los testículos y su esposa desarrolló un cáncer en un ovario. Él en un testículo y ella en un ovario. Entonces él de alguna manera empezó a pensar, ¿no será que esto tiene alguna relación con la muerte de mi hijo? Y bueno, ¿qué hizo él? Como él era un médico allá en Alemania, empezó a revisar todas las historias en todos los hospitales, en todas las clínicas en Alemania, a revisar las historias de las personas que hubieran tenido o estuviesen padeciendo de un cáncer de testículo y allí encontró que había algo en común. Todas las personas habían perdido a un ser querido que consideraban como un hijo, pues necesariamente, no necesariamente tiene que ser un hijo, puede ser un sobrino, puede ser inclusive una mascota. Hay muchas mascotas que son consideradas como hijos, ¿sí? Y allí entonces encontró esto y empezó a hacer una tabla con todos los cánceres. Entonces empezó a revisar el cáncer de seno, entonces se fue a entrevistar todas las personas que tenían cáncer de seno y anotó cuál era lo que tenían en común. Y así se fue con todos los cánceres. Y sacó un libro en donde están las tablas con esa relación. Esto fue un gran revuelo, obviamente, en Alemania, porque está de alguna manera eh, como sembrando inquietudes en los médicos sobre cómo deberían tratar o si esto es cierto, si funciona, si no funciona. Por supuesto, la guerra que tuvo mediática fue muy grande y inclusive llegaron a quitarle la licencia, no podía ejercer como médico, pero llegó a irse a otros países en donde en universidades empezaron a hacer investigaciones y corroboraron estos hechos. De allí entonces nace la nueva medicina, la medicina de Hammer. Él alcanzó a hacer estudios sobre 30.000 pacientes. Entonces, si de alguna manera vemos el método científico, funciona aquí, porque él lo que hizo, ¿cómo hacemos en un método científico? Vemos un hecho, lo observamos, ¿sí? Si funciona de alguna manera, de tal manera, se comporta así, lo anotamos y vamos a ver otros hechos que estén en las mismas condiciones, las mismas características, a ver si se comportan de igual manera. Entonces, él llenó esa información, la hizo siguiendo un método científico, porque él pues era científico. Entonces, ¿qué pasó con esto? Él recopiló la información, le hicieron guerra, hay una guerra muy grande, inclusive al día de hoy, sobre todo por la parte de las farmacéuticas, porque a las farmacéuticas no les interesa tener gente sana. Si ustedes se dan cuenta, las farmacéuticas nunca sanan a nadie. A ti te dan, o sea, una persona, por ejemplo, tiene diabetes, le dan insulina, pastillas, y con eso entonces va a vivir durante el resto de la vida. Pero esa persona no va a poder salir de allí. Si una persona, por ejemplo, tiene hipertensión, va a tener que estar tomando pastillas el resto de su vida, la hipertensión no se la va a quitar la droga, y así para cualquier enfermedad, inclusive una simple gripa. Si ustedes tienen una gripa, toman un antigripal, toman algo allí, como para que le quite los síntomas. Pero igual, la gripa sigue su proceso durante 7, 8, 10 días, es un proceso natural y hasta allí tienen que tener como el virus, pues con toda la sintomatología. Lo único que hace entonces la droga es tratarte los síntomas, pero nunca van a la raíz. Entonces aquí, con estos estudios de Hammer, de la nueva medicina, empezamos a ver cuál era la raíz del problema. Y entonces cuando sabemos cuál es la raíz del problema, podemos tratar la raíz y así nos vamos a quitar el problema. Porque no vamos a ir por encima tratando los síntomas. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para que se sanen, porque ustedes mismos se tienen que sanar. No tienen que esperar que nadie más los sane. Para que ustedes se sanen,
tienen que revisar cuáles son las causas de de la enfermedad o la situación que están viviendo allí en salud y al ver esa raíz pueden hacer un análisis y pueden tratarla. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones fueron plasmadas en unas leyes. Entonces estas leyes son las leyes de Hammer y son unas leyes para que se revisen. Si se cumple con todas estas leyes, la enfermedad aparece. Bueno, básicamente, ¿qué es? Básicamente nos dice Hammer que es un shock que se vivió en algún momento de nuestra vida y ese shock nos afectó tanto que está generando un estrés a algún nivel del cerebro y esto va a generar, va a desembocar en una enfermedad. Él lo llamó foco, se llama foco Hammer o DHS, que es Dirk Hammer, que es el hijo de él, pues él lo nombró como en honor a su hijo, Dirk Hammer Syndrome. Entonces ahí está el DHS. Entonces estos focos DHS se presentan en el cerebro. Hay personas que pueden leer, ¿sí? Si hay alguna radiografía del cerebro, por ejemplo, podrían leer allí esos focos y saber de qué estamos enfermos o de qué estamos prontos a enfermarnos. Ahí está interesante para que eso es una nueva forma de revisar todo eso y, y es una nueva medicina que ya tiene varios años y está siendo divulgada poco a poco, pero lo está haciendo. Hay varios médicos que ya trabajan con ella, varias personas del sistema de salud. Al principio es un poco fuerte porque, claro, está en contra de quizás muchas creencias que tienen o con las cuales fueron formados en la universidad, pero siempre están entendiendo que hay algo más allá. Muchos médicos, por ejemplo, ahorita ya trabajan con el tema del estrés. Le dicen a uno, son conscientes también que el estrés es la fuente de muchas de las enfermedades. Entonces ya están yendo hacia allá la medicina. Bueno, entonces aquí con esta nueva medicina yo empecé ya a tener más respuestas, yo empecé a entender que un cáncer no es un castigo divino, no es que yo hice algo malo, no es nada de esas cosas, ni karma, nada de esas cosas. Empecé a entender desde el punto de vista científico que eso era algo que yo me estaba causando porque había un estrés en mi ser y que eso y solo eso es lo que lo causa. A medida que yo solucione la situación que me está generando el estrés, la enfermedad va a desaparecer. Entonces, bueno, después de allí ya conocí algo que se llama la biodescodificación. Entonces, en la biodescodificación ya entendí que no solo es el cáncer, sino que se amplía a todas las enfermedades que podamos tener. Cualquier enfermedad que podamos sufrir va a ser debida a esto, a un shock, a un trauma, de una situación que se vivió y que no pudo ser solucionada en un momento determinado y esto está generando el estrés en el cerebro y se va a somatizar como una enfermedad en el cuerpo. Bueno, después conocí lo que es la psicogenealogía, entonces ya esta parte física de enfermedades ya se amplió. Ya entendí que no solo son las enfermedades, sino también son otros temas de la salud, aparte de la salud, perdón, son temas financieros, son temas de comportamiento, cómo nos van en las parejas. Entonces ahí vemos donde se encuentra una influencia de inclusive nuestros padres o ancestros. Y son temas que hay que sanar. Entonces ya se empezó a ampliar el aspecto. Entonces, para darles un poco como ejemplos de esto, eh, yo sufría de rinosinusitis. Yo soy de una zona de la costa de Colombia que se llama Cartagena, en una ciudad que es muy caliente. Entonces allí, cuando pequeño, nosotros íbamos a jugar fútbol tipo 4 o 5 de la mañana porque hacía mucho calor durante el día.
Entonces mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí a verlo jugar fútbol. Nosotros no jugábamos fútbol. Pero esa situación a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque yo quería seguir durmiendo, estaba cómodo en mi cama, aire acondicionado, y quería seguir allí. Pero entonces, ¿qué pasó? Me sacaban de mi cama, resulta que íbamos allá a verlo jugar fútbol, nosotros no podíamos jugar y eso me causaba como una cierta, un cierto estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se presenta el estrés, se presenta el estrés cuando yo quiero hacer algo pero no puedo, ¿sí? O me gustaría pero no es posible ahora. Cuando tenemos esa dualidad en el cerebro, ahí es donde se presenta el estrés y ese estrés nos va a degenerar en una situación eh, física en donde vamos a tener algo que nos afecte en la salud. Entonces allí eso fue como la semilla. Durante la niñez se nos plantan, por decirlo de alguna manera, las semillas de lo que van a ser nuestras enfermedades cuando crezcamos. Entonces esta semilla fue plantada allí y luego, cuando grande, yo fui a estudiar a Medellín, que es una ciudad de clima medio, sí, templado, pero tenía clase muy temprano, a las 6 de la mañana, entonces yo tenía que levantarme a las 5. Cuando empecé a hacer eso, se me desarrolló la rinosinusitis. Entonces, la rinosinusitis, yo fui al médico, me dijo que no había nada que hacer, tenía que tomar loratadina de por vida, porque eso no tiene cura. Bueno, yo tomé algo de loratadina, pero no seguí con eso porque yo nunca me han gustado las medicinas. Sé que tienen sus efectos secundarios. Todas, si ustedes leen en las cajas, todas tienen un efecto secundario y a largo plazo inclusive pueden causar daños. Hay muchas medicinas que pueden causar daños en el hígado, en el riñón a largo plazo. Yo nunca fui partidario de tomar droga y por lo tanto, bueno, seguí con la rhinosinusitis allí por el tiempo, ¿no? Entonces allí, cuando yo empecé a estudiar todas estas cosas, ya entendí, por ejemplo, cuál es la causa de la rhinosinusitis. La rhinosinusitis es una alergia y yo tenía una alergia al frío. ¿Qué pasa cuando tienes alergia al frío? Esto sucede porque hubo una situación en donde se presentó un estrés y estaba presente ese medio ambiente. Entonces, para aclarar un poco lo que son las alergias son esos, te separas de algo o de alguien y en ese momento de separación que se presenta ese shock en tu mente, ese estrés emocional, está presente el agente alérgeno. Entonces, el agente alérgeno en este caso era el frío. Cuando yo crezco, voy a Medellín a estudiar, que está haciendo mucho frío en la mañana, mi cerebro conecta de una vez con ese shock, ese trauma que yo tenía de niño de despertarme, que estaba haciendo frío, y eso lo que hace es que me dispara la rinosinusitis. Entonces allí entendí por qué tenía la rinosinusitis. Cuando ustedes tienen de pronto alguna enfermedad, lo que pueden hacer es eso, van y revisan qué estrés se presentó o qué estrés tienen en este momento y eso va a estar vinculado con la enfermedad. Allí entonces, otro ejemplo que les puedo dar, no me sucedió, pero para que entiendan un poco más, hagamos de cuenta que va un carro, sí, va por un bosque, de pronto ya está tarde, 5 o 6 de la tarde, van los papás al frente, va un niño atrás jugando con un carrito, su carrito preferido, digámoslo así. Entonces este carrito preferido va en la ventana, no sé, va jugando allí. Eh, el carro de pronto pasa por un bache, algún hueco, y el carrito del niño, el juguete o lo que tenía en la mano se cae. El niño entonces obviamente se desespera, era su juguete favorito, le dice al papá que paren, pero el papá va, no sé, estresado, está llegando tarde a alguna cita, donde sea, y no para, y le dice que le va a comprar otro.
Pero entonces el niño se queda con ese shock. Y en ese momento, por poner un ejemplo, habían pinos alrededor. Entonces el cerebro lo que hace es que relaciona el olor a pino con la pérdida de su juguete favorito. Y ahí se engrama lo que es el tema de la alergia. Entonces, cuando más grande, en algún momento de su vida va a haber otra situación en donde se dispara eso. Y ya entonces va a tener la alergia al pino, al olor a pino. Y así sucede con cualquier alergia. Entonces, si ustedes tienen alergias, pueden revisar su historia, darse cuenta de pronto en qué momento hubo un shock, así un trauma, alguna situación estresante y estaban comiendo eso a lo que son alérgicos o estaba el olor presente o sucedía algo así. Bueno, entonces así para dándoles un poco más de ejemplo, sigamos con, tuve también el caso de una persona que tenía alergia a la carne de cerdo y la alergia se le presentaba aquí en la nuca. Entonces, bueno, empezamos a revisar cuando se presentó una situación con la carne de cerdo y se recordó que esta persona cuando era pequeña, eh, su papá le regaló un lechón, ¿sí? Un cerdo pequeño que estaba muy enfermo, estaba débil y esta persona empezó a cuidarlo, empezó como a darle biberón, a tratarlo como si fuera un niño, ¿no? Entonces se hizo cargo, como si fuera la mamá de este bebé, del lechoncito, para hacerlo que creciera, que fuera fuerte, que estuviera más sano. Y a medida que fue creciendo, entonces ya estuvo fuerte, ya estaba muy sano y ahí lo que pasó es que el papá de esta persona vendió al marranito, ya estaba grande. Bueno, y cuando lo vendió, ahí obviamente se presenta el shock, el trauma, porque perdió a algo que quería mucho, que era como un bebé, como un hijo. Entonces, al perderlo, el cerebro inmediatamente relaciona el cerdo con pérdida y genera la alergia. Entonces, ¿qué pasaba con esta persona? Cada vez que comía cerdo, se le generaba aquí una alergia en la parte de la nuca y como empezamos a revisar, bueno, yo le pregunté, pero ¿por qué en la nuca? Tiene que haber alguna razón. Y resulta que cuando a medida que le daba el biberón al marranito, lo sobaba por acá, por la nuca, y esto hacía que este fuera el punto de contacto. Entonces, al ser el punto de contacto, ahí es donde se generaba la alergia. Este es un ejemplo más, entonces, para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que pasa. Cuando tenemos un shock, un trauma, el cerebro va a tratar de focalizar ese estrés que se nos presenta en alguna parte. Y esa parte se genera un foco allí en el cerebro. Y este foco está relacionado con alguna parte del cuerpo, algún órgano, algún sistema, y allí es donde se va a presentar la enfermedad. Entonces es importante, si ustedes tienen alguna enfermedad, revisar qué sucedió poco antes de que apareciera la enfermedad. Tiene que haber un hecho, un estrés, algún trauma, alguna situación así que haya disparado la enfermedad. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir saber cuál fue la causa, en dónde se originó y cuándo, para hacer un trabajo más de sanación. Bueno, entonces ya conociendo todos estos temas, yo empecé a trabajar un poco sobre mí para sanarme, compartirlo con algunas personas también para que se sanaran. Me llegaban preguntas, consultas de conocidos, de amigos, en donde yo les explicaba un poco cómo funcionan las enfermedades para que ellos también pudieran ayudarse. No siempre, pero algunas veces las personas cuando toman conciencia de qué fue lo que les causó la enfermedad, allí entonces la enfermedad desaparece, pero no es siempre. Hay veces hay que hacer un tratamiento adicional. Y allí es donde tenemos que acudir a otras herramientas. La biodescodificación no nos da estas herramientas, tampoco la psicogenealogía, tenemos que acudir a herramientas adicionales. Una de estas
Bueno, tenemos varias, ¿no? PNL, tenemos constelaciones familiares, tenemos psicomagia. Yo empecé a aprender un poco sobre la psicomagia, pero la psicomagia tiene un tema y es que la psicomagia está muy relacionada con la parte artística, ¿no? Hay que hacer un tema allí de interpretaciones, es casi que una obra teatral y la encuentro un poco complicada para mi manera de pensar, que es muy poco como, yo tengo una formación de ingeniero, entonces es más como de procesos, sí, muy cuadriculada a veces un poco. Entonces allí yo acudí a esto, a la psicomagia, para hacer un acto de psicomagia y poderme sanar de la rinosinusitis. Entonces, ¿qué hace uno? El cerebro biológico no tiene conciencia del tiempo, no conoce el pasado, no conoce el futuro, para el cerebro biológico solo existe el presente. Entonces, una situación de tu pasado que te afectó y que está generando una enfermedad ahorita puede ser recreada y cambiada a voluntad. ¿Cómo hacemos esto? Es como si fuera una obra de teatro, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, mi hermano tenía que viajar a Perú, aquí a Lima, y en ese viaje, él tenía que viajar tipo 6 de la mañana, entonces tenía que estar como a las 4 en el aeropuerto. Y yo le dije a mi padre que igual, yo los iba a acompañar, que fuera que me llamara, pero cuando me fuera a llamar, yo le iba a decir que no, y no los iba a acompañar. Entonces él hizo eso, fue, me llamó, yo le dije que no le iba a acompañar y me quedé durmiendo. Entonces allí, ¿qué fue lo que yo hice? Yo recreé la situación cuando estaba pequeño, que mi padre me llamaba, estaba haciendo frío en la mañana, pero yo cambié el resultado porque yo no fui con ellos. Entonces, al hacer el cambio, el cerebro hizo desvinculó de la información de hace frío, con me separo de mi cama, de mi sueño, y ahí se rompió. Entonces, desde ese momento ya no tengo la rinosinusitis. Pero mi caso era muy fuerte. Yo, cada mañana que me levantaba, yo podía estornudar unos 10, 15 minutos, todos los días. Y bueno, ya con eso se me quitó. Entonces, psicomagia es una de las herramientas que pueden utilizar. Como comenté, está el PNL, están las constelaciones familiares. Yo hice una formación en PNL también, me parece muy interesante, es muy práctico y puede ayudar en muchísimas situaciones. No es tan completa como lo quisiéramos, pero puede ayudar mucho. También constelaciones familiares es interesante, se puede sanar muchísimo, muchísimo en la familia, temas que hemos heredado, muchos temas en general. Es bastante interesante. Tengo mis reservas con la parte energética y emocional, cómo la manejan ellos, pero igual, si tienen acceso a esta terapia, la pueden ensayar y ver cómo les funciona. Bueno, otra que tenemos es Theta Healing, que es con la que yo trabajo, es la que me parece más práctica, más poderosa, porque cubre todos los aspectos del ser humano, físico, emocional, espiritual, todos, inclusive temas de finanzas, cualquier tema del ser humano. Porque como ya conversé con ustedes, todos estos shocks, todos estos traumas, todas estas creencias que están allí guardadas en nuestro cerebro van a causar que tengamos determinado comportamiento en cualquier aspecto de nuestra vida. No solo está limitado a las enfermedades. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahorita en este mes vamos a trabajar solo sobre enfermedades. Tenemos varios eventos para que nos acompañen. Cada domingo vamos a tener una transmisión en vivo sobre algún tema. Ahora estamos hablando en general sobre por qué nos enfermamos, pero dentro de 8 días vamos a hablar sobre el sistema digestivo, por qué nos tenemos enfermedades del sistema digestivo. Dentro de 15 días vamos a trabajar temas del sistema óseo, de la piel, ETS, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos un webinar
también, que va a ser el 26 de marzo por la noche, de 8 a 10 de la noche. Allí en este webinar vamos a darles información sobre herramientas que pueden utilizar ustedes para que se sanen a sí mismos y mucha más información también sobre este tema. Entonces, como les comentaba, en febrero trabajamos con relaciones, marzo estamos trabajando con salud, abril vamos a trabajar con finanzas. Tenemos el primer taller de finanzas, cómo sanar tus finanzas, que va a ser el 4 y 5 de abril en la ciudad de Medellín, Colombia. Y luego lo vamos a repetir aquí en Lima, en Perú, el 25 y el 26 de abril. Entonces, para que estén pendientes y si ese tema les interesa, pues allí se van a trabajar los cambios. Cómo hacer reingeniería en tu cerebro, en tu mente, para que puedas sanar esos temas. Entonces, bueno, retomando lo de la salud, entonces ya ahí les comenté un poco sobre lo que ha sido mi trayectoria, lo que he entendido, lo que ha sido mi historia también. Entonces, con Theta Healing, como les comento, es la que yo trabajo. Theta Healing es una modalidad de sanación que se puede trabajar en cualquier aspecto del ser humano. Está basado en dos pilares. Uno es una meditación en donde se hace una conexión interna con tu ser y el ser superior. Y otra es un tema de indagación, donde vamos a hacer una serie de preguntas, respuestas, es muy fácil, tiene algún parecido con PNL, y allí vamos a buscar la raíz donde se originó esta situación de salud que se nos está presentando en este momento. Entonces vamos a utilizar esta herramienta. Yo tengo consultas, puedo hacer consultas a distancia vía WhatsApp. Allí en nuestras redes pueden requerir alguna información adicional sobre esto. Las consultas de inspiración ahorita están siendo gratuitas, entonces aprovechen. Si tienen algún tema de salud que quieren revisar, pueden contactarnos y separar su consulta. Síganos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y allí van a poder tener más información sobre todos estos temas. Recuerden conectarse todos los domingos por la noche. Tenemos un tema diferente cada noche. Dentro de 8 días va a ser entonces enfermedades del sistema digestivo. Si ustedes tienen enfermedad de este sistema digestivo o conocen a alguien que tiene alguna enfermedad del sistema digestivo, coméntenles para que se unan a nuestras redes y puedan recibir esta información tan importante, porque inclusive les puede salvar la vida. Como lo comentamos primero, la medicina tradicional con las drogas que utiliza va a atacar solo la sintomatología, más no la enfermedad en realidad. Si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, un cáncer, ¿qué hacen cuando hay un cáncer? Abren, sacan el tumor, cierran, dan quimio, radio y a esperar qué pasa. Es eso, esperar qué pasa. Pero en realidad nunca te pueden decir si está curado o no está curado. Inclusive después de los 5 años que se supone que la persona ya es sana si no ha presentado ninguna recaída, hay casos de personas que han vuelto a recaer. ¿Por qué? Porque el tema es, tenemos que ir a la raíz, dónde se originó la situación, ese estrés que está causando la enfermedad. Y como lo comentamos, cualquier enfermedad, cualquier tipo que tengan, va a estar causado por algún shock, algún trauma. La terapia consiste en encontrar cuál fue ese shock, ese trauma, resolverlo, sacar de allí esa carga energética, emocional que hay para que la persona se pueda sanar. Pero es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el poder. Cuando uno se enferma es porque uno la está generando, su cerebro, su mente subconsciente está generando esta enfermedad. Por lo tanto, uno mismo tiene el poder de sanarse. Con la guía adecuada, por supuesto. Entonces necesitan a alguien que los esté guiando en su proceso.
Yo atiendo las consultas son gratuitas, entonces me pueden contactar para que tengan su consulta allí y puedan tratar cualquier tema que les interese con respecto a la salud o cualquier otro tema también. Theta Healing tiene un amplio espectro de utilización, entonces es bastante poderoso. Bueno, no sé si de pronto tienen preguntas, me escriben por favor, alguna pregunta que tienen por allí, para yo poder revisar si contestar una por allí. Recuerden seguir nuestras redes, Inspiración de Ser, Facebook, Instagram, YouTube. Allí pueden encontrar todos nuestros eventos. Síganos para recibir más información. Recuerden conectarse los domingos por la noche. Dentro de 8 días la conexión va a ser a las 9 de la noche y vamos a tratar temas del sistema digestivo. ¿Sí? Enfermedades. ¿Por qué nos enfermamos del sistema digestivo? Entonces vamos a explorar sobre todo las más importantes, las más comunes enfermedades del sistema digestivo. Por si ustedes las sufren o conocen a alguien que las sufra, entonces tengan unas pistas de qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, tienen que tener la conciencia, adquirir la conciencia de que una enfermedad no es un dictamen final. Pueden tener la enfermedad más grave. Eso no quiere decir necesariamente que se van a morir. Siempre hay una opción, pero la opción la tienen que buscar a tiempo, claro, no tienen que esperar hasta el último momento. Muchas personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad terminal, un cáncer, un VIH, un SIDA, alguna cosa así, y dejan pasar el tiempo, A veces los médicos le dicen, no, usted tiene 2 meses de vida, 4 meses de vida, y allí es donde empiezan a buscar como una alternativa. Pero a veces ya ni siquiera tienen el ánimo o la esperanza de hacerlo y simplemente se dejan morir. Es importante que anoten o que tengan pendiente, tengan muy en mente, muy en su mente el tema de que la enfermedad no empieza por algo grave. Es decir, un cáncer de estómago, por ejemplo, no empieza como un cáncer de estómago. Un cáncer de estómago empieza de pronto que tienen una acidez, empieza de pronto con algún reflujo, quizás tenga gastritis, luego empieza una úlcera y luego ya se les va a presentar la enfermedad grave que es el cáncer. Entonces el cerebro, el sistema, el cuerpo les va a estar avisando. Mire, está pasando algo, hay una situación de estrés, hay que solucionarla, pero ustedes normalmente lo que hacen o lo que hacen es tomar una pastilla, quitarse el síntoma y el dolor y olvidarse de eso. Pero la situación sigue allí. Entonces están enmascarando la sintomatología. No están resolviendo lo que lo está causando. ¿Sí? La raíz del problema, de la enfermedad. Sí, por entonces que tengan en cuenta esto para que ustedes se sanen rápidamente, fácilmente y que sean conscientes de que ustedes tienen responsabilidad. No pueden hacerla fácil de que yo voy donde el médico, que el médico me dé una pastillita y yo me olvido. No. Si realmente se quieren sanar, quieren resolver su tema de salud, tienen que tomar las riendas de la situación. Ojo, no estoy diciendo que no vayan donde el médico. Sí, ustedes sigan con el médico, sigan con su tratamiento. Lo que les estoy diciendo es, tienen que tomar responsabilidad y ser una parte activa de la solución. Encontrar cuál fue la raíz, cuál fue el problema que les está generando esa situación de salud y resolverla. Buscar ayuda profesional de un terapeuta que conozca alguna modalidad de sanación en donde ustedes puedan explorar esto, las cosas, y allí van a hacer. Yo sé que hay muchos médicos tradicionales que ya están utilizando muchas de estas técnicas, entonces si conocen alguno, se las recomiendo, o también pueden usar Theta Healing, ¿no?
conmigo, con otras personas que sepan Theta Healing y solucionar estos temas. Bueno, entonces no veo allí, por ahora no hay preguntas. Bueno, se terminó el tema de lo que quería compartir con ustedes. Ya saben un poco más de mi historia, de mi vida. Y bueno, estamos pendientes, síganos en las redes y nos vemos dentro de 8 días en la transmisión. Gracias. Chao.